Hola, hoy vamos a hablar de una de las habilidades más importantes que debemos desarrollar como músicos. Y aunque es una habilidad muy obvia, personalmente tengo que estarla recordando constantemente porque tiendo a olvidarla. Estoy hablando de la habilidad de escucharse a uno mismo. La materia prima de la música es el sonido. Por eso desarrollar nuestro oído y esta capacidad de escucharnos es crucial. Aunque parece fácil, no siempre lo es. Muchas veces los problemas que encontramos en un fragmento musical o en una pieza se deben a que no sabemos escucharnos correctamente, no podemos detectar nuestros errores y por lo tanto no podemos avanzar. Voy a compartir algunas ideas sobre el sonido y vamos a realizar ejercicios sencillos para mejorar nuestra capacidad de escucharnos. Espero que sean útiles. Punto número 1. El sonido comienza en nuestra mente. Tenemos que desarrollar esta capacidad de imaginar internamente y escuchar internamente el sonido que queremos producir, ya sea una nota, una frase o una obra completa. La clave es imaginar claramente los sonidos y vamos a hacer un primer ejercicio que es imaginar una nota. Voy a tocarla porque ocupamos saber la afinación. Vamos a imaginar este do de segunda cuerda que suena así. Pero ahora ustedes lo van a imaginar y van a agregar algún otro elemento. Esta nota es fuerte o es suave, es larga o es corta, sul tasto o sul ponticello, cuál es el timbre que tiene. Pueden imaginar cualquier particularidad que ustedes quieran. Y aquí no vamos a expresar nada, simplemente lo vamos a hacer en nuestra mente. Cada uno escoja algún tipo de do y lo va a imaginar. Parece el ejercicio más fácil, pero yo he encontrado que a veces es muy difícil poder imaginar algo y escucharlo internamente. Cuéntenme cómo les fue. Este es el primer paso, imaginar una nota. Punto número 2, reproducir el sonido con nuestro instrumento. Una vez que lo imaginamos, ahora tenemos que materializarlo con la guitarra. Y aquí el momento del ataque es crucial porque es el momento donde se produce el sonido. En el caso de la guitarra, una vez que producimos el sonido, no podemos manipularlo mucho. Es cierto que podríamos hacer un poco de vibrato tal vez, pero no tenemos tanta flexibilidad como si lo tiene un instrumento de cuerda frotada o un instrumento de viento o incluso nuestra voz. Y el ejercicio aquí consiste simplemente en tocar esta nota que imaginamos antes. Teníamos un do, esta es la frecuencia del do y cada uno imaginó una forma de tocar este do. Ahora simplemente lo imaginan otra vez y lo tocan. El paso número 3 es escuchar el sonido después del ataque. Una vez que producimos este sonido que habíamos imaginado, ahora tenemos que desarrollar esta habilidad de poner mucha atención a cómo este sonido continúa. Generalmente en la guitarra vamos a tener un sonido fuerte en el ataque y una caída muy rápida en el volumen. Aún así tenemos que poner atención a cómo este sonido continúa, cómo se desvanece y también cómo se conecta con la nota que sigue. El ejercicio muy sencillo, vamos a tocar este do, en este caso vamos a hacer un do que quede sonando, no vamos a imaginar un staccato porque no tendría tanto sentido por el momento, sino imaginar simplemente que tocamos el do y vamos a escuchar cómo este sonido continúa y cómo se desvanece. Lo preescuchamos en nuestra mente, tocamos y escuchamos cómo desaparece. Este ejercicio también se puede hacer con dos notas para practicar esta conexión. Vamos a usar do y re en segunda cuerda. Vamos a imaginar esas notas y lo vamos a hacer legato, que como ustedes saben quiere decir que las notas están totalmente conectadas, no tenemos ninguna pausa entre las notas
o al menos esa pausa es lo más imperceptible posible. Escuchamos el do y el re, voy a tocarlos otra vez para que puedan oírlas internamente. Preescuchamos esas dos notas y ahora las tocamos. Punto número 4, aplicar estas ideas en música real, en pequeños fragmentos musicales. Y aquí ustedes pueden usar cualquier pieza que estén estudiando, pero no van a tocar ni siquiera una frase completa, sino fragmentos muy pequeñitos que les permitan trabajar con este proceso de imaginar el sonido, producir el sonido y escucharlo una vez que se produce para evaluar si lo que estamos tocando corresponde con lo que imaginamos. Por ejemplo, si trabajamos Romance de los Pinos, yo podría imaginar, voy a tocar al inicio el primer gesto musical. Solamente eso, yo tengo que ser capaz de imaginarlo y ahora reproducirlo con la guitarra. Y evalúo si lo que sonó es lo que yo quería que sonara. Podría ser también el sujeto de la fuga 998 de Bach. Imagino el sujeto y lo toco. En ese caso no me gustó porque tuve una nota que sonó más fuerte de lo que yo quería. Entonces evalúo y me doy cuenta de esto y lo vuelvo a tocar. O lo podemos hacer con Carulli si es que estamos tocando este andante tan conocido, que de hecho es una de las primeras piezas que aprendí, así que la recuerdo con mucho cariño. Me acuerdo que me sentía increíblemente bien tocando este andante de Ferdinando Carulli. Lo puedo imaginar, está en la menor, la primera frase, ni siquiera frase, sino el primer gesto musical. Y lo toco. Cada uno de ustedes lo hace con una pieza que esté trabajando. Un consejo que les puedo dar para este proceso es grabarse tocando. Es cierto que la calidad de grabación de los teléfonos no es tan buena, pero es mejor que nada. Y si tienen acceso a un mejor micrófono o a un equipo de grabación de mayor calidad, pues es el caso ideal. Aquí lo que se trata es grabarnos tocando para saber si lo que suena es lo que estamos imaginando. Muchas veces no concuerda nuestra imagen mental con lo que estamos realmente produciendo. En la medida que vayamos equilibrando esos dos elementos, vamos a ir mejorando nuestra capacidad de escucharnos. Podemos detectar los errores, podemos mejorar y esto pues nos va a ayudar a seguir creciendo como músicos. Para apoyar el desarrollo del oído, yo hice un PDF gratuito que llamo Revisando y Fortaleciendo las Bases. En este PDF ustedes van a encontrar ejercicios que nos ayudan a incorporar al oído elementos básicos pero muy importantes de la música, como son los grados de la escala, intervalos, triadas, notas cromáticas, y también van a encontrar ejercicios de cómo dominar las notas en el diapasón, para que podamos mejorar cada vez más nuestra conexión de oído con guitarra. Y así podemos tener muchísima más libertad al momento de tocar. Pueden descargarlo en el enlace que está en la descripción. Recuerden, cada vez que tocamos somos creadores de sonido. No importa cuántas veces hayamos tocado una pieza,
Cada vez que la tocamos es una nueva oportunidad de crear estos sonidos y crear nuevas emociones. Disfrutemos este proceso, aprendamos a escucharnos cada vez mejor y les aseguro que esto nos va a ayudar a crecer como músicos. Les deseo una excelente práctica, una excelente semana y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.